Siguiendo entonces con nuestro tema de la formación planetaria, habíamos quedado la semana pasada en analizar las propiedades, digámoslo así, de estos discos que se forman alrededor de la estrella, que es el material, digamos, que queda del colapso que generó la estrella en principio. Y decíamos que este material aquí puede ser del orden de la milésima de la masa original. El disco, lo que se llama el disco protoplanetario en el sistema solar, era del orden de una milésima de la masa del Sol. Por eso la masa más grande en el disco es la de Júpiter. Y a partir de ahí todos son más pequeñitos. Es de ese orden, más o menos. Y veíamos que el disco evoluciona con el tiempo. Hay unos discos jóvenes, los discos primordiales, que son los que se forman justo en el momento en que la estrella, digamos, empieza o está pasando por su etapa T-Tauri. Recuerden que hablábamos de la etapa T-Tauri, que es una etapa violenta, donde la estrella está emitiendo grandes cantidades de viento solar, de radiación, es inestable y es la época, digamos, en que la estrella barre el material que no acretó, que son discos ricos en gas, tienen una proporción igual a la nube primordial, que son de 100 partículas de gas por una de polvo, y habíamos visto que durante esta etapa es donde se forman los planetas gigantes, porque necesito un disco rico en gas para poder acretar gas y formar un Júpiter, por ejemplo. Veíamos que hay unos discos intermedios, donde la parte central del disco se despeja por fotoevaporación. La temperatura y la actividad de la estrella, digamos, evapora todo lo que no sea sólido y no esté bien agarrado a un grano, por ejemplo, o no esté bien acretado, y limpia la parte interior del disco, pero digamos que a medida que aumenta la luminosidad de la estrella, esto se va limpiando. Definitivamente eso va a terminar limpio del todo. Y cuando termina limpio del todo, pues lo que queda de ahí es un disco de escombros. Un disco hecho básicamente de planetoides y planetesimales. Aquí ya están los gigantes formados. Miren que aquí ya hay gigantes formados. Pero además de los gigantes formados, lo que queda, el resto que queda, son pedacitos. Los pedazos más grandes pueden ser del tamaño de Marte, por ejemplo. En las simulaciones de acreción, ahorita vamos a ver de pronto una simulación de acreción, se ve que después de esta etapa, en nuestro sistema solar, en la parte interior pueden haber 100 objetos del tamaño de Marte. De esos 100, finalmente terminaron 4 planetas grandotes y un montón de basura. Esa es la idea. Ahora, según el estado evolutivo del disco, uno puede también clasificar el disco protoplanetario a partir del espectro. Y entonces uno ve estrellas que van a entrar en la secuencia principal, en las que se observa un exceso de infrarrojo, básicamente asociado a la temperatura del material en el disco. Y también hay un exceso ultravioleta en el espectro que proviene de las zonas más cercanas, donde el material está rotando tan rápido a medida que se acreta en la estrella que emite ultravioleta. Y también podemos ver discos que están envueltos, digámoslo así, en el material, toroides de material, en donde obviamente pues no alcanzamos a ver la protoestrella, pero eso se puede notar en el espectro. Entonces, ¿cómo se clasifican esas protoestrellas? ¿Cómo se clasifican esos objetos que están a punto de empezar a ser una estrella de secuencia principal y que a su alrededor tienen material en proceso de acreción? Hay unos objetos que se llaman de tipo 0 y 1, que tienen envolturas muy grandes, extendidas, es material que todavía rodea, digámoslo así, el objeto en formación. Estos son sistemas muy jóvenes, donde todavía hay mucho gas. Hay objetos de tipo 2, que ya tienen una emisión muy alta en infrarrojo, y que eso nos da una idea de que ya la estrella está en etapa T-Tauri, está en la última
fase de maduración, digámoslo así, antes de ser una estrella de secuencia principal, y los objetos de tipo 3 ya casi están en la secuencia principal, ya el exceso de infrarrojo se ha disminuido. ¿Y cómo reconocemos estos tipos de objetos? Pues simplemente haciendo espectros en infrarrojo. Estos son los tipos de objetos que uno puede empezar a ver. Y entonces el exceso de infrarrojo se refiere a lo siguiente. Normalmente el espectro de una estrella es una campana de Planck, digámoslo así, en realidad es una campana de Gauss, pero se debe a la radiación de Planck. Ustedes saben que los objetos, dependiendo de su temperatura, un objeto era dependiendo de su temperatura, emite, si aquí tenemos la longitud de onda, aquí tenemos el flujo, la energía, tiene una cosa así, y tiene un máximo de emisión que depende básicamente de la temperatura. Estos espectros que se toman en este tipo de objetos tienen unas curvas raras por aquí, y esto es lo que se llama un exceso de infrarrojo, porque las estrellas normalmente emiten por aquí en el visible, ¿cierto? Que es el máximo de emisión de las estrellas. Pero estos excesos de infrarrojo lo que me dicen es, aquí hay mucho material, mucho polvo. Polvo, el que está emitiendo infrarrojo, y es ese polvo el que aparece en el espectro. Y entonces, claro, los sistemas muy jóvenes tienen un exceso de infrarrojo gigantesco. En la medida en que el sistema evoluciona, vemos como el exceso de infrarrojo empieza a disminuir. Disminución del exceso de infrarrojo significa que el material se está acretando o está siendo barrido del disco protoplanetario. Entonces, ahí hay dos chances. Usted o se agarra de un planeta o termina siendo barrido por la etapa T Tauri. Entonces, aquí tenemos una estrella en etapa T Tauri que está barriendo el material a su alrededor y finalmente, pues lo que tenemos es un espectro estelar. Esto ya es una estrella de secuencia principal. Es una estrella común y corriente. Ahora, ese espectro pues ya depende de su tipo, de su masa, de su temperatura, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto es importante porque nos hace entender bien cuál es el proceso o cuáles son los procesos que se están dando aquí justo en el disco de acreción. Y esto sucede para todas las estrellas. Ahora, las estrellas de baja masa tienen algo que se llama una etapa T Tauri, pero las estrellas muy masivas se llaman objetos Herbig-Haro. Los Herbig-Haro son estrellas grandotas que terminan siendo gigantes azules, pero pues cuyo proceso, digamos, es exactamente equivalente. Hemos detectado discos evolucionados alrededor de estrellas que están en la secuencia principal. Ejemplo, Vega, Fomalhaut, Beta Picturis, son estrellas que tienen discos. ¿Cómo estás? Vos me llegas tardita. Ah, no. Ay, María. Qué cosa tan berraca, hombre. Ah. Hay que volverle media patrícula. ¿Sí o qué? No, yo peleo con mis estudiantes. Yo les digo, oiga, ustedes son uno no sabe si son los mejores o los pobres clientes del mundo. Porque los estudiantes son los únicos que pagan y quieren menos de lo que están pagando. O sea, pagan para que uno los eduque y entre menos clases les dé mejor. Ah, profe, vámonos ya. Uy, qué nota, no tenemos clase. Y yo, usted sí es bobo, está pagando un curso, sobre todo puede ser una universidad privada, digamos. Las universidades públicas, los muchachos no pagan tanto, pero le cuestan. Estado. Cada cabezón de estos cuesta como 7 millones de pesos al semestre. Ese es tu valor, rap. No, pero entonces, Paulín. Entonces queda claro que siempre tenemos primero los gaseosos. Sí. ¿Cuál es el tiempo más de diferencia entre un rocoso, que más tarde vamos a ver, y un gaseoso en la formación? Espérate que vamos para allá. Eso te lo voy a contestar a través de la charla de hoy. Entonces, miren esto. Son objetos, Vega, Fomalhaut, Beta Picturis, son objetos en donde hemos reconocido efectivamente el material alrededor de la estrella en formación. Estos son imágenes en infrarrojo de Fomalhaut
y ustedes ven ahí el disco perfecto de material. Emiten en infrarrojo, sobre todo en estas longitudes de onda, del orden de 60 a 100 micrones, la luz visible está mucho más atrás. Estos son micrómetros. La luz visible está en los nanómetros. Entonces, por eso hablamos de infrarrojo más o menos cercano, digámoslo así. Esto por aquí, si uno hace la escala, la luz visible está del orden de los 400 a los 750 nanómetros. Entonces, cuando uno llega a los 1000 nanómetros, eso es un micrómetro. Entonces, estamos hablando allá de 60 a 100 micrómetros. O sea, es mucho más larga la longitud de onda que el visible. Los granos de polvo en estos discos son más grandes que el grano de polvo interestelar normal, porque aquí ya hay acreción. El material de estos discos está orbitando en el plano ecuatorial de la estrella y se extienden hasta 1000 unidades astronómicas, inclusive. Es un disco muy extendido. Las zonas internas, que apenas son del orden de algunas decenas de unidades astronómicas, ya están vacías. Entonces, estos ya son discos evolucionados. ¿Y por qué están vacías? Probablemente el material cercano ya se acretó en planetas. La idea es, si nosotros pudiéramos ver el sistema solar desde otra estrella, vámonos a 10 parsecs de distancia, y desde allá tomamos imágenes en infrarrojo del sistema solar, veríamos un disco evolucionado. Veríamos zonas despejadas completamente en el cerca al Sol. Cuando hablamos de cerca al Sol son 40 unidades astronómicas, eso es cerca a la estrella. Y veríamos regiones que emiten infrarrojo más allá de las 40 unidades astronómicas. ¿Qué sería lo que estaríamos viendo ahí? El cinturón de Kuiper, exactamente. Incluso, si tenemos buena suerte y un buen equipo, podríamos ver el cinturón de asteroides. Habría algo de infrarrojo producido por el material del cinturón de asteroides, pero no veríamos los planetas. Es muy complicado. Pero esta masa gigante del cinturón de asteroides, del cinturón de Kuiper, se vería en infrarrojo si estuviéramos observando el sistema solar desde lejos. Entonces, ¿cuáles son las etapas básicamente de evolución del disco? Yo tengo una primera etapa de acreción, en donde el material empieza a acomodarse y, digamos, a caer hacia el plano del disco. Primero él empieza a rotar. La rotación, ya vimos que por conservación de momentum empieza a aplanar el material, pero ese material en principio son un montón de granitos chiquitos. Esos granitos chiquitos empiezan a caer hacia el centro, hacia el plano del disco, y es aquí donde empiezan a encontrarse y a acretarse. Después, durante la etapa de Tauri, la estrella emite una gran cantidad de ultravioleta y de radiación que evapora la mayor parte del gas que hay aquí y que barre el polvo cercano. Entonces ahí es donde se abre la brecha en las regiones centrales del disco. Y finalmente, lo que tengo al final de la evolución del disco es una estrella formada y un montón de material que logró acretarse, que no se dejó barrer. Estos son planetas, o planetoides, o asteroides, o cometas. Esto es lo que queda al final. Porque esos fueron expulsados. Resulta que aquí solamente estamos hablando, digamos, del proceso de acreción, pero el proceso dinámico es sumamente complejo. ¿Qué sucede? Que aquí yo ya tengo gigantones como Júpiter, y este gigantón como Júpiter está expulsando todas las cosas chiquitas que se encuentra por ahí, las coge y las bota para el carajo. Júpiter y Saturno terminan expulsando estos chiquitines en órbitas tan grandes como la nube de Oort. Urano y Neptuno, que ya son gigantescos, terminan expulsando todos estos materiales pequeñitos que quedaron hacia órbitas que son absolutamente aleatorias. Entonces, cuando uno dice aleatorio, por eso se imagina que la nube de Oort es una esfera. Eso es sencillamente porque... ¿Cómo? Exacto, pueden terminar en órbitas demasiado excéntricas. Y eso sucede con la mayoría de objetos que fueron expulsados. Y esa expulsión sucede justamente en esta etapa.
digamos, a la etapa final de acreción. Dime. No, más bien nunca fue un planeta. ¿Sí me entiendes? Al revés. O sea, es material que no se pudo pegar porque el Júpiter no lo dejó. La gravedad de Júpiter no dejó que ese material se acretara. Y entonces, el cinturón de asteroides no habría alcanzado a ser un planeta, habría alcanzado a ser una luna, digamos, o una cosa, un planeta muy pequeño, un planeta enano, pero no logró acretarse. Entonces, más bien es un planeta frustrado. No es un planeta destruido, sino un planeta frustrado. Beta Pictoris es un ejemplo claro de estos discos de acreción, de estos discos de estos discos protoplanetarios en formación. Tiene grandes radiaciones en infrarrojo. En el sistema solar, por ejemplo, el Sol tiene el 99% de la masa y apenas tiene el 2% del momentum angular. Esto es una cosa interesante y es la siguiente. Resulta que hablábamos de la conservación del momentum angular. Y eso se puede calcular. Esperen si verá. Yo recuerdo, sí, es así de sencillo. Resulta que la razón entre las frecuencias de rotación equivale a, Juan, acordate esto, equivale a la razón de los radios al cuadrado. Será solo la razón de los radios lineales. ¿Dónde tendré esa bendita ecuación? Pero básicamente esto depende del radio inicial, no, este es el inicial, este es el final. Entonces este es el radio final y este es el radio inicial. Vamos a ver si así nos da. La idea es ¿cuál? Como se conserva el momentum angular, la frecuencia es inversamente proporcional al tamaño del objeto. Eso es sencillo, que le sucede a los patinadores que están girando. Ustedes han visto que si los patinadores cierran los brazos, el radio de giro disminuye y la frecuencia angular aumenta. Y uno puede calcular eso. Imagínense esto. Si suponemos que nube solar original, ¿dónde tengo esto? Es que no lo tengo aquí en las notas y estoy tratando de tener memoria fotográfica, pero aquí no está. Si suponemos que la nube solar original tenía del orden de un parsec de diámetro significa medio parsec de radio, ¿cierto? Ese sería el radio original. Y la frecuencia orbital es muy pequeñita. Espérense a ver si me acuerdo, debía haber traído mi cuaderno de notas. O sea, frecuencia orbital significa velocidad angular. No, espérate que eso no está en internet. Es un problema que yo hice en la clase con mis estudiantes, pero no, se los voy a dar pendientes, es más, se los voy a poner esta semana, es muy sencillo. Cuando uno calcula, es muy fácil porque es esta razón. Cuando uno calcula la conservación del momentum angular, de pasar de una nube de 0.5 a un radio solar del orden de 700.000 kilómetros, porque claro, el 99% de toda esta masa terminó aquí, ¿cierto? Y terminó rotando aquí. Entonces, cuando uno calcula a partir de la frecuencia inicial, ¿cuál debería ser la frecuencia final? La frecuencia final de esto debería ser la frecuencia inicial y eso por el radio inicial sobre el radio final, digámoslo así. Yo creo que esto tiene un exponente, pero no lo recuerdo. Esta frecuencia me da del orden de 10 segundos. O sea, 10 a la menos 1. No. Whatever. La idea es, el Sol, si tuviéramos en cuenta toda la energía rotacional que se tenía al principio, el Sol completo debería rotar en 10 segundos. En 10 segundos. Obviamente eso es absurdo. El Sol realmente, ¿cuánto se tarda en rotar? 30 días, del orden de 30 días. Entonces miren que el Sol perdió casi todo su momentum angular. Y tiene que haber perdido momentum angular porque si no, no podría
existir como una estructura. ¿Eso a qué se debe? ¿A dónde se va el momentum angular? Les voy a poner ese problema. ¿A dónde se va el momentum angular? Al disco, exactamente. La fricción, la viscosidad, digamos, disipa el momentum angular del objeto central. Toda la energía rotacional que debería tener ese objeto termina pasándose al disco. ¿Quién tiene el mayor momentum angular en el sistema solar? Júpiter. En nuestro sistema solar, todo el momentum angular que perdió el Sol, la mayoría, se lo ganó Júpiter. Júpiter es la masa más grande, tiene un buen radio de giro, entonces, y por eso gira en 10 horas. Imagínense a masota girando en 10 horas. El Sol, en cambio, gira en 30 días. Eso es sencillamente conservación del momentum angular. Yo les voy a pasar la ecuación y les voy a dar los datos para que ustedes lo calculen. Entonces, a medida que la nube se contrae, aumenta su velocidad hasta valores de 0.1 segundos a la menos 1. Esa ya es segundos a la menos 1 porque es una frecuencia, lo que haría que la estrella se destruyera. Entonces, normalmente los discos protoplanetarios se forman porque de esta manera se puede distribuir el momentum angular. De otra manera no podría formar estrellas. Es así de sencillo. La conservación del momentum no me permitiría la acreción. Terminaría el material volando por todas partes debido a la rotación. El sistema solar entonces se formó de esa manera. Y para poder entender digamos el modelo de formación del sistema solar, o para poder hacer un modelo coherente, tenemos que obtener este tipo de cosas, que los planetas estén aislados a distancias diferentes, que las órbitas sean casi circulares, casi coplanares, que la rotación sea corrotante con la rotación del Sol. Los satélites también rotan en su mayoría en la dirección de los planetas, y hay diferenciación entre planetas terrestres en el interior y gigantes en el exterior, que nos queden remanentes como asteroides y cometas. Esto es lo que hacen los científicos planetarios. Modelan partículas hasta que les dé una cosa parecida a la que observamos. Los remanentes de la formación recuerdan obviamente el pasado de esa formación. Vamos a ver un poco de esto.
está la acreción. Aquí. Así es. Safronov's second stage was less complex. It was called accretion. He calculated that in a remarkably quick time, the clumps would gather together, building the embryos of planets. As they grew, a new force became significant: gravity. A really amazing thing happens, though, that Victor Safronov discovered. And that is, as these things start to grow, the bigger something gets, the more it can eat. Except on Mars. Competing worlds sucked in the surrounding debris until there was simply no more to be had. In the inner solar system, where there are now 4 planets, there were once upwards of 100. How that army of worlds became just 4 was still a puzzle. But Victor Safronov had a hunch that the process would leave those planets spattered with the scars of impact. Was this what we could see on the moon? Esto ya es, digamos, algo un poco más avanzado en la historia. Digo, terminemos. Pedacito aquí. El otro video que puse no era el que quería ver con ustedes, pero estuvo bonita la música, ¿sí o qué? Ok, entonces, básicamente los modelos más aceptados de formación planetaria proceden de modelos de acreción. Acretar significa juntar pedazos, desde granos de polvo que forman pequeños núcleos de condensación, esos núcleos van creciendo, la masa aumenta y el área también, hasta que se acelera el proceso y forma millones de planetesimales, y esos planetesimales terminan formando planetoides a partir de barrer su región y terminan, como decían ahí en el video, por eso les decía ahorita se los muestro, formando 100 objetos del tamaño de Marte, por lo menos en la parte interior del sistema solar. Esto es sencillamente lo que se modela a partir del proceso de acreción. Entonces, en 100 millones de años, más o menos, este es el tiempo que se tarda, el sistema solar queda limpio de remanentes luego de lo que se llama el último gran bombardeo. Para formar un planeta, digamos que el proceso final de la Tierra se tardó unos 100 millones de años, mientras que Júpiter se formó en 4 millones de años. Los planetas gigantes no se forman de la misma manera y muchos de los satélites regulares, como Io, Europa, Ganímedes, etcétera, son sencillamente un proceso equivalente a escala. Lo que sucedió en Júpiter y en Saturno es exactamente lo que estaba sucediendo en todo el sistema solar al mismo tiempo. Mientras Júpiter se acretaba y se formaba, a su alrededor se creó un disco protolunar y de ese material del disco se formaron las lunas regulares. ¿Cómo se forman los planetas gigantes? Pues resulta que dependiendo de la temperatura, los materiales que hay en el disco pues sufren evaporación o no. Entonces, a la distancia a la que está Mercurio, por ejemplo, solamente tengo granos metálicos. Casi que no hay ni silicatos. A una unidad astronómica, los granos son ricos en silicatos. Mientras que más allá de unas 3 unidades astronómicas, eso lo veíamos, todos los materiales que no sean rocosos o metálicos están en forma de hielos. Entonces, eso les da una ventaja muy grande al proceso de acreción, más allá de la línea de hielos. Incluso mucho más allá, el metano y el amoníaco también están congelados. Esa línea de hielos determina la región en donde se forman planetas rocosos y metálicos y planetas gigantes gaseosos. Línea de hielos o línea de nieve, básicamente, es lo que explica cómo se forma un planeta gigante. El núcleo del planeta gigante se forma exactamente como se forman los planetas pequeños. Claro, es que
de nuevo pensemos en eso, el núcleo de Júpiter son 10 tierras. 10 tierras. En el núcleo de Júpiter hay la masa de 10 planetas Tierra acretadas. ¿En forma de qué? De roca, de hierro, de hielos. Pero para acretar 10 tierras, yo necesito engordarme muy rápidamente. Los planetas gigantes entonces se forman lejos de la estrella. Entonces la pregunta es, ¿por qué encontramos sistemas planetarios con planetas gigantes pegados a la estrella? Si se supone que se forman más allá de la línea de hielos. ¿Cómo influye la temperatura en la formación de estos gigantes? Pues como vemos, dependiendo de la temperatura, vemos cuáles objetos logran estar en estado sólido. Cerca a la estrella, inclusive a más de 1000 y punta de grados, yo puedo tener todavía metales sólidos. Los silicatos y las rocas se solidifican apenas por debajo de los 1000 grados, unos 800 grados, por ejemplo. Mientras que para tener agua, hielo de agua, yo tengo que estar a 0 grados centígrados. Claro que en el espacio, como no hay presión, es diferente. Y los hielos de amoníaco todavía mucho más fríos. Este es el comportamiento de los materiales. Y aquí estamos hablando en función de la temperatura y la distancia en unidades astronómicas desde el Sol. Entonces, claro, el único material que yo tengo para formar planetas rocosos son metales y silicatos. Por eso Mercurio, Venus, la Tierra y Marte están hechos de eso, de metales y silicatos. Mientras que los gigantes que están más allá de la línea de hielos que quedaría por acá, tienen en su mayoría otros materiales congelados. La temperatura en una estrella, digamos, una estrella se está formando más o menos en 4 millones de años, ¿cierto? No, en realidad el proceso para la estrella es muchísimo, pues es mucho más lento y anterior. Para formar un sol se tarda 40 millones de años. Digamos, entonces va arrancando, digamos, llega el punto en que se enciende la estrella y la temperatura va subiendo, ¿cierto? Ella Claro. sigue acretando en ese momento cuando Sí. la temperatura sigue subiendo. Claro. O sea que la mayor acreción le da más temperatura. ¿Cuánto tiempo demoran los cambios de temperatura hasta que la temperatura se estabilice por la fusión? Esa es la etapa Tauri. En principio, esa etapa final de formación que es inestable, lo que está haciendo es acomodando el material que finalmente quedó acretado en la estrella, y ya después la acreción es mínima, pues porque de hecho ya barre el disco. Es que acuérdense que en el disco solo quedó una milésima parte de lo que ella acretó. El Sol se formó, acretó todo lo que pudo y después barrió lo que quedó, y dentro de lo que había ahí, lo que no se pegó a un planeta terminó siendo expulsado. Pero la etapa última de acomodamiento hidrostático de la estrella es lo que conocemos como etapa Tauri. Y sucede en los últimos 10 o 15 millones de años de formación de la estrella, justo cuando la estrella empieza a ser una estrella de secuencia principal. Ok, entonces vamos a ver un poco con más detalle qué es lo que sucede en estos procesos de acreción. Vamos a ver un poco más de cerca qué es lo que está sucediendo en el disco a medida que yo formo planetas. Dime. Digamos, durante el proceso de acreción, antes de que se forme la estrella, es posible que se forme el planeta casero. Es decir, el movimiento angular es igualmente lento, permite que se acreten, Sí. y no hay, pues, como que un día. Claro, sí, en principio sí. O sea, los modelos, nosotros básicamente lo que construimos es modelos. Entonces los modelos, lo que me dicen es, mientras está terminándose de formar la estrella, alrededor yo tengo un material que va a terminar formando planetas. Pero no es que primero tengo que formar la estrella y entonces, ahora sí les doy permiso de que se junten ustedes y formen un planeta. No, eso está sucediendo simultáneamente. Entonces, no hay un corte exacto. Hay una etapa de la estrella que es muy violenta, que limpia el disco, y entonces lo que no se haya formado antes de eso, pues ya no se forma. Juan. Dato curioso.
porque básicamente la estrella ya acretó todo el material que podía, o sea, el gas, además piensen en eso, la mayor parte de material que está en la estrella es el gas de la nube. Lo que queda, o sea, la estrella termina acretando también un 1%, acuérdense que la proporción es 99:1, entonces, pero este 1 que termina en la estrella, esa vaina termina vaporizada. Entonces, el material que queda en el disco es muy poquito, es muy poco, es una milésima, piensen de nuevo en eso, es una milésima parte de todo el material que había originalmente. Lo que no logre aquietarse en los primeros 10 o 15 millones de años ya no se formó, ya no terminó siendo absolutamente nada. Es que la termodinámica es física. Claro, todo estos son procesos termodinámicos, de fluidos y de gravedad, todos mezclados al mismo tiempo. Por eso mira esto. El disco que se forma con granos de polvo, recuerdan, miren, estos son granos de polvo interestelar. Esto es una micra, son del orden de los micrómetros. A medida que esos granos, sabemos, se acretan aquí, forman planetas. Pero esto tiene una dinámica y una física muy compleja. ¿Por qué? Porque ahí tengo fricción, tengo fuerzas de arrastre, tengo viscosidad, tengo turbulencia. Todo esto está mezclado al mismo tiempo. Transferencia de calor, transferencia de momentum angular, se generan campos electromagnéticos, se genera una cantidad de fenómenos, porque obviamente hay un montón de material ahí interactuando. Básicamente, dime. Es igual. Lo que pasa es que en un sistema binario, en el centro están colapsando las dos estrellas y alrededor se forma un disco de acreción alrededor de las dos estrellas. Es un disco de acreción circumbinario y ahí se forman planetas circumbinarios. Entonces, en un sistema binario, digamos que en los sistemas normales como el Sol, una estrella aquí formándose y alrededor de esa estrella formas un disco. En los binarios es una cosa sencilla, tú tienes una aquí y otra aquí, ellas dos están ahí medio revoloteando y alrededor de ellas se forma el disco. ¿Por qué? Porque todo este material de aquí está orbitando el centro de masa común, ¿ves? Entonces, gravitacionalmente es equivalente. A este grano no le importa si lo que lo está atrayendo gravitacionalmente es una o dos estrellas. A este grano lo atrae toda la masa que está dentro de su órbita. Igual que a este grano lo atrae toda la masa que está dentro de su órbita. Entonces, dinámicamente son equivalentes. Solo que para formar un par de estrellas yo necesito una nube primordial con más materia. El doble. Si quiero dos soles, necesitaría el doble de materia que tenía para formar un sol. ¿Ok? No, de la materia disponible al principio. Al principio yo tengo materia disponible y resulta que dentro de esa nube primordial en colapso se generan un par de núcleos de acreción que tienen suficiente acreción para acumular aquí una masa solar y aquí media masa solar. Entonces yo puedo tener sistemas con una y media, tengo sistemas que tienen una y una, tengo sistemas que tienen 1.5 y 3, etcétera, etcétera. Eso depende sencillamente de cuánto material tengo disponible. No, eso depende de la dinámica también. Entonces depende de, aquí se forma, como te digo, aquí se forma un núcleo de acreción y otro aquí, y entonces en vez de juntarse, es lo que están tratando de hacer, es que de hecho la gravedad está tratando de juntarlos, pero como al mismo tiempo se están moviendo, entonces sencillamente empiezan a orbitar el centro de masa común, termina acretando cada una el material suficiente y formando una estrella. Y la milésima parte de eso queda aquí afuera y forma planetas. Pero lo que es claro, o que hemos entendido, es que las binarias son más comunes que la única. Y no solo binarias, o sea, es que muchas veces aquí no se forman dos, se forman 3, 4, 5, 6, 8 estrellas juntas. Eso sucede, claro. Y, por ejemplo, sucede también que hay sistemas en donde se forman, aquí hay un par de binarias y por aquí se formó otra chiquita y resulta que esta es la que tiene planetas. GJ
667. GJ667 es un sistema triple. Entonces, esta es la A, que es la más grande, esta es la B y esta es la C. Y alrededor de la C hay 6 planetas. Claro, estas dos están muy cerquita, pero entre estas hay 250 unidades astronómicas. ¿Ven? Entonces, hay, como dicen por ahí, de todo encontramos en la vida del Señor, variedad. Hay montones de opciones. Ese sistema es un sistema a mí me encanta. Bueno, además porque lo estudio. Es un sistema maravilloso. Piensen en esto. En un planeta como estos, tú puedes tener 3 soles. Ustedes los han visto, aquí los tengo yo. Mírenlo, se los voy a mostrar. Ahí está. Ese es J667c, como se lo imagina un artista. GJ667c es un planeta de tipo terrestre que está en la zona de habitabilidad de GJ667c mayúscula. Entonces, yo tendría, en cierto momento, la visión de 3 soles. Mi sol principal, yo orbito alrededor de este, pero hay otros 2 por allá, alrededor del cual orbita este con todos sus planetas. ¿Ah? Esta es una enana roja, pero estas, por ejemplo, son de tipo solar. Nada, astronomía, no se ve un carajo. Deben tener días perpetuos. Entonces, eso es parte de la diversidad que podemos encontrar en la galaxia. Ok, entonces les decía que este disco es una cosa, digamos, compleja. Básicamente lo que está sucediendo es un proceso de caída libre, pero caída libre rotacional. Las partículas caen hacia el centro a una velocidad que depende básicamente de la gravedad que las está acelerando, pero también depende de la presión generada por la radiación de la estrella y de las fuerzas de Coriolis debido a la rotación. Entonces, todo eso combinado empieza a acomodarme el material en el centro y sencillamente ese material en el centro empieza a interactuar entre ellos y empieza a juntarse. El proceso de unir granitos es un proceso muy lento. Las colisiones básicamente empiezan a darse en el plano del disco y dependen del tamaño y de la velocidad de esos granitos. Normalmente lo que se forma es lo que conocemos como agregados de granos a baja velocidad. Vamos a ver si pongo aquí una simulación de esos agregados de granos a baja velocidad. Esos agregados de granos a baja velocidad son de este tipo. Esperen si verán. Planetary Creation, Videos, aquí hay un modelamiento justamente de ese proceso de acreción de granitos. Ay, no se ve nada. Espérense. Ahora sí aparecieron los granitos. Apaguemos del todo esta vaina. Entonces ahí vemos las partículas en caída libre. Empiezan a interactuar entre ellas. Miren cómo va pasando el tiempo. ¿Se ven el tiempo de evolución del modelo allá arriba?
y miren cómo se van juntando en ciertos lugares. Ojo, eso no es un planeta, son granitos. Pues un granito modelado esférico, en realidad no es una esfera, pero son granitos. Entonces los granitos van colisionando unos con otros y van formando digamos, unos centros de acumulación, centros de acopio. Eso es un centro de acopio. Estoy acumulando material, pero al mismo tiempo estoy metido en un disco protoplanetario repleto de material, etcétera, etcétera. Y ese material está interactuando conmigo, entonces hay viscosidad, como les decía, hay fricción, se generan corrientes, se generan campos magnéticos. Bueno, entonces, dime. En estos modelos no existe la posibilidad de que, digamos, más individuales, los gases se vayan quedando en la parte externa y las partículas, los granos más grandes, vayan cayendo más al centro a más velocidad. ¿Tú dices dentro del disco? No, están mezclados, están revueltos. Y revueltos. Sí, pero de todas maneras la rotación genera, o sea, la dinámica dentro del disco es un fluido mezclado. Tú tienes ahí gas y polvo mezclados. Y a pesar de que la atracción, si tú podrías decir, una partícula de polvo, pues debe sentir más atracción que una partícula de gas. No necesariamente, porque el gas, por ejemplo, se mueve más rápido. Entonces, eso, digamos, por eso es que hay que tener en cuenta todas estas cosas. No solo tienes gravedad, sino que tienes fricción, arrastre, viscosidad, turbulencia, todo mezclado al mismo tiempo. Entonces, lo que tú tienes ahí está revuelto. O sea, aquí estamos hablando solo de partículas sólidas, granos, pero estos granos están rodeados de gas, están interactuando con el gas también. Y entonces, yo tengo agregados de granos que se mueven a baja velocidad y finalmente obtengo agregados de centímetros, que básicamente son grupos de granos de micras, unos grupos muy grandes, que chocan a velocidades de 10 metros por segundo. Esta es la velocidad promedio de estos grupos del orden de micras. Y entonces, ¿cuál es la idea? Comer. Yo me estoy alimentando. ¿Y de qué depende que yo me alimente o de que yo me junte? No, mentira, estos ni siquiera están comiendo todavía, estos se están juntando. Son todos del mismo tamaño, chiquitos, entonces venga, acompáñeme vamos juntos en este viaje alrededor de la estrella y disfrutemos del paseo. Es juntarse con los parceros, vea, nos juntamos con los parceros. Obviamente, como lo dije ahí, las velocidades relativas tienen que ser bajitas. O sea, ellos se pueden estar moviendo muy rápido alrededor del Sol, pero si un grano con el otro tiene una velocidad relativa muy grande entre ellos, se totean. No, la idea es ir junticos, ir organizándose lentamente. Las velocidades promedio de las partículas deben ser menor a las velocidades de escape, eso es otra cosa, porque cuando yo formo un agregado y la partícula que pasa cerca tiene una velocidad mayor a mi velocidad de escape, pues no se me va a juntar. Estos son como los que les importa un carajo, ¿no? Ustedes están junticos, pero yo voy por mi lado. A mí no me llamen, que nada que ver con ustedes. ¿Sí? Y los pedazos crecen entonces hasta el orden de los metros. Miren, ese parámetro de interacción entre dos partículas se llama el parámetro de impacto y es la distancia mínima a la cual esta partícula va a sentir la presencia de esta otra y se van a acretar y a formar, digamos, un conglomerado. Hay una cosa interesante aquí y es lo que se conoce como la barrera del metro. Cuando yo ya tengo objetos del tamaño de metros, de pronto hay algo que se llama un crecimiento desbocado y paso de metros a kilómetros. Es un salto de 3 órdenes, muy rápido, exponencial. Eso es, y es algo que todavía no es muy claro en el modelamiento de la formación planetaria. Es, digamos, ¿por qué diablos yo tengo objetos de metros y de pronto ¡chin!
me engordé hasta tener objetos de kilómetros. Pues justamente eso es lo que conocemos como un crecimiento desbocado. Sencillamente, claro, es que esto depende justamente de la gravedad. De hecho, depende de algo que se llama el factor gravitacional. Y lo que sucede es que a medida que yo me hago más grande, ejerzo más efecto sobre los objetos que están alrededor y llega un momento en que tengo la masa suficiente para afectar las velocidades de los objetos que están alrededor y entonces empiezo a atraerlos más efectivamente. Y aumento de masa y mayor gravitacional y aumento de... es un proceso desbocado. Más gordo, más atraigo, más gordo, más atraigo y atraigo desde más lejos. Entonces me engordo rápidamente. Espérense un segundillo. ¿Por qué tengo esta aquí? Formación de rocosos, es que esta no era. ¿Dónde está la otra? Claro, qué pelota. Aquí vamos. Entonces, las colisiones básicamente pueden producir dos cosas. Una es que yo me junte con el otro y entonces soy un poquito más grande. Otra es que yo me destruya con el otro, entonces soy más pequeño. Resulta que los objetos que tienen menos de 100 metros en promedio tienen una gravedad muy baja. Tienen un factor gravitacional muy pequeño al momento de pensar en atraer otros objetos de mi alrededor. Pero ya que soy más grande, también sucede una cosa, y es que me fragmento más fácil. ¿Por qué? Porque esos objetos más grandes todavía no tienen una cohesión importante. Son pedazos pegados, como cascajo. ¿Se acuerdan cuando la teoría de los cometas que eran cascajo pegado? Claro, apenas si estoy ahí medio pegado, o sea, no tenemos una familiaridad importante, apenas nos conocimos en el camino y todavía no estamos muy unidos, entonces llega cualquier otro y nos despedaza. ¿De qué depende que yo me quede pegado o no? Depende de la energía cinética. Eso significa, depende de qué tan duro me golpeen. Entonces hay una energía de rompimiento, digámoslo así, que no permitiría la acreción. Los más fuertes sobreviven a estos totazos gigantescos y terminan acretándose. Entonces cuerpos que tienen más de 100 metros, la ventaja es ¿cuál? Los objetos que tienen más de 100 metros ya tienen un factor gravitacional importante, entonces los golpean y se separan, pero vuelven y se juntan. No se dejan separar, ya son parceros del alma. Ya van juntos alrededor del Sol en formación y eso, a pesar de que los golpeen y los separen, vuelven y se juntan. Los fragmentos no alcanzan la velocidad de escape como un matrimonio. Pero no, esto es un matrimonio entre un montón. Esto es una gallada berraca. Esto no son solo dos. Eso, matrimonio árabe. Uno agarró un montón de esposas y de vez en cuando una trata de... venga para acá. Dependiendo de la velocidad que tenga. Los proyectiles más grandes y lentos causan un mayor daño. Esos pueden despedazar más. Pero si yo soy grandote, voy recogiendo los chiquitos. Voy recogiendo los chiquitos a medida que me muevo en el disco y conformo monolitos. Ya no soy un agregado, sino que la gravedad ya es tan intensa entre nosotros que nos convertimos en uno solo. La cohesión hace que se convierta en un solo cuerpo. Esto es para objetos mucho más grandes. Los objetos de más de 100 metros se cohesionan, se convierten en monolitos, mientras que los de menos de 100 metros más o menos son agregados. Las colisiones de baja energía favorecen el crecimiento. Colisiones de baja energía significa colisiones ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan cómo se llaman las colisiones en donde los dos objetos terminan pegados juntos? Colisiones inelásticas, pero totalmente inelásticas. Terminan
siguiendo su camino juntos. Y entonces se crea algo que se llama la zona de alimentación. ¿Y qué es la zona de alimentación? Es la región del disco donde mi gravedad afecta la dinámica de los otros objetos que están ahí. Y eso tiene que ver con algo que se llama el radio de Hill. El radio de Hill es la distancia a un objeto que se está moviendo de un disco con un material y empieza a afectar las velocidades de estos. ¿Cuál es la velocidad? O sea, yo me muevo con mi propia velocidad y soy suficientemente grande para ejercer efectos sobre la velocidad de este, que entonces va a empezar a variar, y la velocidad de este también va a empezar a variar, y la velocidad de este también va a empezar a variar, y la de este va a empezar a variar. Entonces empiezan a entrar en mi zona de alimentación. O sea, yo los estoy atrayendo. Vengan para acá. Y entonces, a medida que yo me muevo, pues estos terminan entrando en mi zona de alimentación y yo empiezo a ¿qué? A crecer. Empiezo a ser más grande. Dime. Sí, claro, hay disipación de energía, igual que en toda colisión. Calor. Sí, sencillo. Se convierte en calor. Eso es, digamos, es un principio físico simple. Y entonces, miren esto. Ese crecimiento que aumenta mi masa rápidamente, lo conocemos como crecimiento oligárquico. Ya no es desbocado. Ya es ¿Qué significa oligarquía? A ver, ustedes que son tan socialistas. ¿Ah? Oligarquía significa que los más grandes se comen a los más pequeños. Es así de sencillo. Los grandes se comen a los chiquitos. Eso es un sistema oligárquico. En un sistema oligárquico, el crecimiento desbocado termina cuando los más grandes controlan el movimiento de los más pequeños. Ya estos pobres no tienen cómo volarse. Este antes iba creciendo desbocadamente porque estaba acumulando material, pero todavía los chiquitos se podían volar, digámoslo así. Pero a medida que yo crezco y soy más grande, los pequeñitos ya bailas. Los pequeñitos que estén dentro de mi zona de alimentación, digámoslo así. Entonces, cada región del disco empieza a ser dominada por un gigantón, por el cascón del colegio. ¿Sí o qué? El cuerpo más grande, yo soy el gordo. Yo soy el gordo y entonces ustedes vienen hacia mí. Claro, de eso se trata. Estos objetos ya están empezando a barrer su órbita. Exacta, pero todavía son chiquitos. Acuérdense que estaba hablando de cosas de más de 100 metros. Todavía no soy un planetoide ni siquiera. Ahí va, él va creciendo. Aprovechando de los chiquitos, pero va creciendo. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de lo que se llama el radio de Hill. ¿Y qué es el radio de Hill? El radio de Hill es la distancia hasta donde mi gravedad empieza a afectar estas cosas. Digamos que algo que esté por fuera del radio de Hill, un objeto que está aquí dentro del radio de Hill es afectado. Pero un objeto que está fuera del radio de Hill no es afectado. ¿Por qué? Porque este está siendo afectado ¿por quién? Por, no sé, por el sol. O sea, a este lo domina el sol. Mientras que a este, pailas, se metió en mi zona de habitabilidad, en mi zona de actividad gravitacional, a mi zona de alimentación. Entonces, a este me lo como. Y ese radio de Hill se puede calcular muy fácilmente. Sencillamente es la distancia a la que estoy del sol, este es mi semieje mayor, y eso lo multiplico por mi masa sobre 3 veces la masa del sol. Ahí me faltó esto. Y esto a la 1/3. Entonces yo puedo calcular mi radio de Hill. De hecho, la Tierra tiene un radio de Hill. ¿Cuál es el radio de Hill de la Tierra? Calculémoslo. El radio de Hill de la Tierra se calcula muy fácil, en unidades astronómicas. Esto vale 1 unidad astronómica, ¿cierto? La masa de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Sobre 3 veces la masa del Sol, que es 1.98 por 10 a la 30
kilogramos, y todo eso lo elevamos a la 1/3. ¿Quién me dice cuánto vale el radio de Hill de la Tierra? Pero pues ahora el radio de Hill de la Tierra es grandote, pues claro, porque ya tiene una masa gigantesca. Pero imagínense estos pobres enanos que se creían los cascones del colegio, pero el cascón del colegio, ¿quién es? El Sol. Juepucha, para yo poder alimentarme, este objeto tiene que estar dentro de mi radio de Hill. Ay, además hace otro problema, que es que hay muchos como yo. Por aquí en otra región del disco hay otro cascón, que tiene su propio radio de Hill. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos dio? ¿Quién tiene la calculadora a la mano? Esto nos debe dar del orden de 0.01. 0.01, ahí está. Y Anita lo calculó. No uso Wikipedia. 0.01 unidades astronómicas. Ese es el radio de Hill de la Tierra. 0.1, bueno, ahí está. Es una centésima de unidad astronómica, o sea, del orden de 1.500 millones de kilómetros. Ah, no. 150 millones, no, 1.5 millones de kilómetros, gracias Juan, el radio del Sol, pero pues esa es la distancia a la cual, ¿cuál es la idea? Esa es la distancia a la cual un objeto siente más la gravedad de la Tierra que la gravedad del Sol. La Luna está dentro del radio de Hill de la Tierra, claro, la Luna está a 384.000, el radio de Hill de la Tierra es de 1.500.000 kilómetros, entonces objetos que estén por ahí se van a sentir más atraídos por la Tierra que por el Sol. Esa es la idea del radio de Hill. Y entonces los planetoides acretan planetesimales a una distancia que es del orden de 2 radios de Hill. O sea, la zona de alimentación en realidad no es solo mi radio de Hill, sino que en principio se extiende hasta el doble. Entre ellos, claro. Entre ellos ya se establece una distancia, como, a ver, yo soy el gordo aquí, usted no me meta, y usted aliméntese ya. Esa es la idea. Pero eso es en principio, porque resulta que al final, cuando se han comido todo, alcanzan algo que se llama la masa de aislamiento. ¿La masa de aislamiento qué significa? Me trae todo lo que había en mi zona de alimentación. Ya no tengo más de dónde comer. Barrí mi órbita en principio. Entonces, claro, todavía queda mucho material por ahí que estaba fuera de las zonas de alimentación. Entonces quedan muchos gordos y muchos chiquitos pedacitos. Ese crecimiento oligárquico termina en realidad antes de alcanzar la masa de aislamiento. La masa de aislamiento es algo asintótico, o sea, es la máxima masa que yo podría alcanzar, porque en realidad no me como todo. La Tierra no ha terminado de comerse todo lo que hay en su órbita, por eso tenemos NEARS, ¿se acuerdan? Pues claro, lo que pasa es que en algunos momentos están lejos del radio de Hill, pero cuando un berraco de esos entra en el radio de Hill, ahí es cuando nos totean, y de hecho todos los días está entrando material en la Tierra, o sea, usted nunca jamás alcanza a comerse todo lo que hay dentro de su zona de alimentación, pues porque es tan sencillo como esto. Mientras la Tierra está por este lado, hay un montón de pedacitos que están al otro lado. Y entonces esos, ¿cuándo me los encuentro? De vez en cuando, en la historia dinámica, me encuentro esos pedazos. Y entonces miren esto. Esta masa es la máxima masa posible que puede alcanzar un objeto en su zona de alimentación. ¿Cuánto dura este proceso de engorde? El runaway, que era el crecimiento desbocado que va desde metros hasta kilómetros, puede durar del orden de los 100.000 años o de los cientos de miles de años. Y a partir de ahí, el crecimiento oligárquico, entonces ya es del orden de los millones de años. Al final, después de unos 10 millones de años, lo que hay son un montón de objetos del tamaño de Marte. Y otra cosa, estos objetos, sobre todo los que están más allá de la zona de hielos,
en un disco que todavía sea rico en gas, alcanzan algo que se llama la masa crítica. No tiene nada que ver con la masa de aislamiento. La masa crítica es la masa mínima necesaria para que el gas se quede pegado, para que el gas no se escape exactamente. Eso, y no es muy grande. Para que yo pueda crear una atmósfera original, debo tener del orden de la masa de la Luna. Imagínense eso. Objetos de la masa de la Luna ya pueden empezar a crear gas. Y entonces, claro, más allá de la línea de hilos, eso favorece la acreción. ¿Por qué? Porque cuando yo adquiero una atmósfera, yo soy un objeto del tamaño de la Luna. Y del tamaño de la Luna yo ya puedo adquirir una atmósfera de gas, mucho se escapa, pero mucho está aquí atrapado. Esto favorece mi alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo no tengo atmósfera, y por aquí hay un granito, si yo paso cerquita a él, pues este man posiblemente tenga velocidad suficiente para escaparse. Pero cuando este queda aquí agarrado en la atmósfera, ¡tin! Y cuando este queda aquí agarrado en la atmósfera, ¡tin! Y cuando este queda aquí agarrado en la atmósfera, ¡tin! O sea, la atmósfera captura más material. Y entonces, ¡frum! El crecimiento de nuevo se hace exponencial. Por eso es que un gigante como Júpiter se forma tan rápido. Algunos alcanzan esa masa crítica e inician una acreción desbocada de gas. Además, eso, no solo crece el núcleo, este núcleo crece hasta alcanzar 10 masas terrestres, sino que el gas atrapa más gas, más gas y más gas, hasta alcanzar 320 masas terrestres. La masa de Júpiter es de 320 masas terrestres. Eso significa que agarre gas por montones del disco. Ahora, mientras que me estoy formando, como todavía soy un disco rico en gas, principalmente, hay una interacción entre yo, que estoy creciendo como planeta, y el gas del disco. Y eso, sencillamente, genera cambios en la excentricidad y en el semieje mayor. ¿Por qué? Porque, como les digo, estoy interactuando con el material del disco y eso hace que yo tenga dos situaciones. Una es la siguiente, o sea, yo estoy aquí, ya soy un gordo, gigante, moviéndome con una cierta velocidad, pero me estoy moviendo en medio de unas partículas que también tienen su propia velocidad, ¿cierto? Sobre todo gas, y este también es gas. Entonces resulta que, supongamos que aquí está la estrella, y yo me estoy moviendo. Dependiendo de mi velocidad, la velocidad negra es la velocidad del planeta, mientras que la velocidad verde es la velocidad del gas, esto es un planetoide o de gas. Dependiendo de mi velocidad con respecto a esta, por ejemplo, si la velocidad del planeta es mayor a la velocidad del gas, a esta, entonces empiezo a colisionar. ¿Por qué? Porque todas estas partículas de aquí yo me las empiezo a llevar por delante, ¿cierto? Entonces eso genera un ¿qué? Un torque. Genera una fuerza, además genera que yo pierda velocidad. En la medida en que pierdo velocidad, empiezo a caer hacia la estrella. Esa es una opción. Otra opción es que la velocidad del gas sea mayor a la velocidad del planeta, y eso puede suceder también. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso sucede que las partículas me están golpeando por detrás. Apúrele pues. O sea, nosotros vamos más rápido que usted y usted no está moviendo. Entonces, si eso sucede, yo en vez de perder velocidad, gano velocidad y me voy para afuera. Entonces, puede haber tanto migración hacia adentro como hacia afuera. Normalmente, esto es lo que sucede. Normalmente este planeta, con cierta masa, ya tiene una velocidad tan grande que supera la velocidad del gas y entonces empieza a caer hacia el centro del disco
Y eso es lo que conocemos como migración de tipo 1. La migración de tipo 1 es que todos los planetas cayeron hacia el Sol. O sea, en realidad, el objeto que terminó siendo la Tierra se formó un poco más lejos y fue cayendo. Júpiter se formó mucho más lejos. Probablemente Júpiter se formó unas 8 o 10 unidades astronómicas cuando se formó, pero empezó a migrar hacia el centro del disco y estuvo incluso a 3 unidades astronómicas del Sol. ¿Quién lo devolvió? Saturno. Cuando Saturno se formó, resulta que Júpiter y Saturno tenían resonancia orbital, y entonces Saturno empezó a jalarlo para afuera y terminó a 5 unidades astronómicas, que es donde está actualmente. Los que sobreviven a todo esto terminan siendo objetos del tamaño de Marte, como les decía. Después de unos 10 millones de años yo ya no tengo nada en el disco. Y como no tengo nada en el disco, pues ya no hay migración. Todos los planetas sufren migración de tipo 1. Los planetas gigantes tienen un tipo de migración que se llama migración de tipo 2, en la que abren unas brechas en el disco. El disco se dispersa en 10 millones de años y al final del proceso puede haber entre 10 y 100, o sea, del orden de las decenas, de planetoides en la zona de los rocosos. O sea, aquí donde se formaron Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, antes de que fueran Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, eran 100 pedazos, 100 Martes. Imagínense 100 Martes. Y esos 100 Martes, la última etapa de evolución, se agarran literalmente a totazos. A ver, pues, ¿quién es el más berraco, hermano? ¿Quién es el que va a aguantar más totazos? De esos totazos, o se acretan o se destruyen. Y eso fue lo que nos sucedió. A nosotros nos totearon. ¿Se acuerdan de eso? Nos totearon durísimo. Y justamente a eso se refiere esta última etapa de formación. In the inner part of the solar system, objects about the size of the moon, maybe going up to the size of Mars. Competing worlds sucked in the surrounding debris until there was simply no more to be had. In the inner solar system, where there are now 4 planets, there were once upwards of 100. How that army of worlds became just 4 is still a puzzle. But Victor Safronov had a hunch that the process would leave those planets spattered with the scars of impact. Was this what we could see on the moon? Unknown to the West, Safronov had taken a giant stride towards a theory of planet formation. Perhaps, somewhere in the solar system, there might be a planet bearing the hallmarks of his theory. Soon Safronov's ideas were being discussed in the West, where accumulate together to form orbits which cross the orbit of another planet. Soon the neat orbits of Safronov's army of planets became fatally disrupted. As they started tugging each other off course, the solar system was brimming with loose cannon. World-shattering collisions were inevitable. George realized that it was sort of like a wild frat party. All sort of hell breaks loose in the inner part of the solar system. Things are swung around. Half the stuff is either hits the sun or gets thrown out to Jupiter, which can then knock it out of the solar system. It's a very violent, happening party. Right, then during this period, the inner solar system must have been strewn with planetary debris. The 4 surviving planets would have had to endure a final stage of intense bombardment. Los 4 sobrevivientes, Mercurio, Venus,
la Tierra y Marte son sobrevivientes de esta última etapa de colisiones que se llama el bombardeo, el gran bombardeo, el billar cósmico. Vamos, amigo. Question. Zona de alimentación, conocida también como zona de comidas, sí, donde uno encuentra frisbee, presto. ¿Cómo les fue en los parciales, Juan? Yo vi buenas notas, ¿cierto? ¿Alguien se rajó? Ahorita lo sacamos aquí al escarnio público. Listo, ¿qué es la zona de alimentación? Básicamente podemos definirla en términos de la zona de interacción gravitacional. Eso es. La región, y depende del radio de Hill, o sea, depende de cuál es mi factor gravitacional. Lo que pasa es que esto tiene un poquito más de ecuaciones de lo que yo les mostré, pero a Juan sí le tocó mamarse todas las ecuaciones. Pero es eso, o sea, hay una forma de calcular cuál es la tasa de engorde de un planetesimal, y esa tasa de engorde depende de mi factor gravitacional, y mi factor gravitacional básicamente depende de mi masa, porque mi masa determina la velocidad de escape que yo tengo. Entonces, si las partículas se mueven con respecto a mí a una velocidad menor a mi velocidad de escape, me las como. Eso es la zona de alimentación, es la zona de influencia gravitacional que yo puedo generar a mi alrededor. Ok, los gigantes entonces, decía yo, se formaron por un proceso más rápido. ¿Cómo, Juan? La hora. ¿Qué horas son? No, me faltan 2 diapositivas y nos vamos a hacer pipí. Dime. No, porque la luna ya tiene su propio movimiento, pero además, ojo, es que la luna es producto de esta parte final de la evolución. La luna se formó de una colisión entre un objeto del tamaño de Marte y la Tierra en formación. Entonces, en realidad en la parte interna del disco, lo que quedan son un montón de planetoides del tamaño de Marte que se golpean, y los que sobreviven terminan ahí. Ya no hablamos de alimentación, ya estamos hablando de sobrevivir a impactos cataclísmicos gigantescos. Es distinto, digamos que estos ya no se estaban alimentando, estos simplemente se estaban atravesando los unos entre los otros, y los que no fueron expulsados terminaron golpeándose, destruyéndose, etcétera, etcétera. Entonces ya no se trata de alimentarse. Ahora, la luna está cayendo alrededor de la Tierra, está dentro de su radio de Hill, está dentro de su influencia gravitacional, pero ya la dinámica pues es una dinámica estable, digámoslo así. O sea, la luna no se va a caer a la Tierra, de hecho se está alejando. Entonces, los gigantes se forman mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se tienen que formar antes de que el gas se disperse. Después de 5 millones de años, que la estrella en la etapa Tauri barra el gas del disco, ¿de dónde se van a formar? Ya no tengo materia para formar un Júpiter. Y entonces, el proceso de formación del núcleo es equivalente al proceso de formación de un planeta rocoso. O sea, el núcleo de Júpiter, como les decía ahorita, se forma igual que un planeta rocoso, pero se forma más allá de la línea de hielos. Entonces, más allá de la línea de hielos, yo tengo más material disponible. Y ese núcleo rocoso simplemente alcanza la masa crítica, y la masa crítica empieza a acretar
gas. Y esa acreción de gas es muy rápida. Es lo mismo, las primeras etapas de formación son acumulaciones de granos, pero pasa muy rápidamente a la etapa de kilómetros. Aquí es donde está el crecimiento desbocado, y cuando yo ya tengo el orden de kilómetros, empiezo a acretar gas. Empiezo a barrer gas y a acretar gas del disco, y entonces me formo muy rápido. Miren esto. Esto es el tiempo en millones de años. Sí, esto está en 10 a la 6 años. El tiempo en millones de años. Entonces, yo empiezo a acretar, formo un núcleo, y el núcleo sencillamente empieza a crecer, a crecer, a crecer. Esto ya es crecimiento oligárquico, y llega un momento en que ¡fua!, la masa se aumenta exponencialmente y obtengo muy rápido 300 masas. Miren, aquí estaba hablando en masas terrestres. Entonces, formo un núcleo de unas 10 masas terrestres muy rápido. Ese núcleo finalmente tiene un crecimiento oligárquico. Aquí me estoy alimentando, alcanzo una masa crítica, y después de una cierta masa crítica empiezo a acretar gas en forma exponencial. Entonces, claro, muy rápidamente, antes de que se termine de barrer el gas del disco, yo alcanzo del orden de las decenas de masas terrestres. Júpiter alcanzó 300 masas terrestres. Los gigantes, como les decía, como están metidos en un disco que es rico todavía en material, sufren más de esta interacción con el disco, y entonces tienen un tipo de migración al que llamamos migración de tipo 2. Los gigantes abren un hueco, un gap en el disco, básicamente debido al intercambio de momentum, pierden velocidad y caen hacia la estrella. Esto le sucedió a Júpiter, le sucedió a Saturno, y le ha sucedido a casi todos. Entonces, sencillamente, el planeta se forma por aquí, pero su intercambio de momentum con el disco hace que el planeta migre hacia el centro, y muchos terminan en unas órbitas finales que están pegados a su estrella. 51 el Pegaso. Los Júpiters calientes. ¿Qué son los Júpiters calientes? Son gigantones, digamos, su estrella no rápidamente, entonces con el disco terminó poniéndolos muy cerca de sus estrellas. Creo que hasta ahí llegamos. Sí, ya no pasa más. Ok, esta creo que era la última de acá. Perfecto, entonces ahora sí, vamos a tomar tintico y volvemos en un ratico.